Toy Story revolucionó el cine animado por ser la primera película hecha en 3D, 100% por ordenador. Pero ¿cómo se hubiera visto si se hubiera hecho con una técnica más antigua? Precisamente eso pretendo averiguar. Voy a realizar mi propia versión de una animación de Toy Story como si se hubiera hecho en los años 20, acercándome lo más posible a la manera en que se hacía en ese tiempo, con lápiz y papel. Lo primero que necesitaba para hacer este video es una mesa de luz, como la que usaban los animadores de los años 20 y que se usaron por mucho tiempo. De hecho, yo cuando estudié animación tuve que comprarme una mesa y todavía existe, así que la tengo acá. Bueno, es una reliquia de la antigüedad de la animación. Esta mesa está hecha para animación porque tiene estos pivotes. Las hojas se perforan y se colocan en estos pivotes para que estén siempre alineadas, ¿cierto? Pues si yo solo pusiera las hojas sobre una mesa de luz, se me podrían correr y después la animación no calzaría. Entonces estos pivotes son para eso. Tiene este disco, uno puede como ajustar para dibujar lugares que son como incómodos de dibujar, uno puede ajustar y también tiene esta luz que para transparentar. Con eso ya tengo un buen punto de partida porque es súper difícil de conseguir una mesa de luz. Bueno, y lo otro que se necesita para hacer animación 2D en papel es perforar las hojas. Tienes que perforarlas para que quepan en el pivote de la mesa de luz, que es la que está ahí. Busqué en internet y las perforadoras de hojas de animación son muy caras, salen como $200, una cosa así. Pero me acordé que cuando yo estaba en la universidad, nosotros íbamos a una productora que era del director de la escuela, a perforar hojas para hacer las animaciones de los encargos, en el fondo. Así que contacté a mi director de escuela y sí, estaba guardada y pude agendar una hora con ellos y fui a la universidad y ahí estuve perforando hojas un buen rato. Toma tiempo perforar porque la máquina tiene un filo que se desgasta si uno usa muchas hojas al mismo tiempo. Entonces hay que hacerlo a poco. Para que se parezcan más todavía cómo se hacían las cosas en los años 20, quería pintar en acetato, que es esta técnica de pintar sobre una lámina transparente como esta, con acrílico o otros materiales, después se pinta en blanco por detrás y de eso te da la posibilidad de poner la animación en un fondo. Ya sin tener que dibujar el fondo muchas veces, sino que uno simplemente dibuja en esta mica transparente y va reemplazando los dibujos por sobre un fondo fijo. En los años 20 y por muchos años después había un departamento encargado de eso. Era un departamento de entintado que tenían toda esta técnica, ¿cierto? Que yo no conozco realmente bien. Lo que hacíamos en la universidad es que lo animábamos en papel, pero lo digitalizábamos y lo pintaba en un software de animación. CTP is within reach of any professional. Bueno, averiguando, mi director de escuela me dijo que estas láminas transparentes las vendían más baratas para animadores, como al por mayor, pero ya es muy difícil de conseguir, así que fui a una librería normal y vi que existían estas micas, que a parecer es casi lo mismo. El problema es que son carísimas. Gasté como 50.000 pesos en materiales entre micas, en cosas para entintar la mica, todo sea por la causa de este video. Ya tengo todos los materiales que necesitaba. También compré tinta china que alguna vez usé cuando niño, pero no lo he usado. Hice este dibujo como solamente para probar y lo entinté y resulta que no me está resultando. Esto es lo que conseguí. Me queda súper tiritón. Probé Rápido Graph, probé la tinta china se corre. El Rápido Graph también se corre y no queda bien. El Sharpie es lo que mejor me resultó, pero queda muy grueso, así que no me va a resultar. No va a funcionar y con pincel, verdad, no puedo, no sé, no estoy acostumbrado a esta técnica. La verdad es que estoy pensando en abortar misión porque no sé si voy a conseguir el estilo que quiero con las micas. Se me ocurrió hablar con una amiga que es artista visual, así que le escribí y me dijo que le interesaba hacerlo, así que voy a ver cómo le queda a ella. Le voy a tener que llevarle la mesa y los materiales a ver si puede calcar este dibujo mejor que yo. Esta es la prueba que me mandó mi amiga. Y está bacán, está mucho mejor. Lo hizo con pincel y bueno, y así se maneja súper bien con eso, así que le quedó bacán y se ve perfecto, así que estoy muy contento. Así que ella se va a hacer cargo del entintado, yo voy a seguir con la animación 2D a papel. Por suerte guardé este lápiz. Este es un lápiz especial para animación, porque es un lápiz a color, como un lápiz tipo lápiz a palo, pero lo que tiene es que se borran, se llaman Col Erase y son de una marca que se llama Prismacolor, así que voy a poder animar con un lápiz de animación. Primero es un cubo con puntos de fuga de referencia para la perspectiva y lo tuve en cuenta en todos los bocetos. Si te interesa este tema, puedes ver mi curso de perspectiva para animación que está en la descripción. Como en la animación en papel no tenemos el play para ver cómo está quedando, hay que testear flipeando las hojas así. Después comencé a pasar el limpio con otro color una parte a la vez. Es
De todas formas, después de un rato le saqué fotos a lo que llevaba para testear en el computador cómo se estaba viendo. No está mal, pero tiene algunos detalles que se me pasaron de las revisiones manuales, porque no son tan perfectas. Hice esas correcciones y luego calqué los dibujos para dejar totalmente limpia la línea. De esta forma no van a haber confusiones en el entintado. Creo que ya está funcionando, así que se lo voy a pasar a la Sophie mientras hago la segunda parte de la animación. Este ejercicio requiere mucha precisión con el pincel y sobre todo tener un buen trabajo de línea, hacer que quede igual. Eso igual es un poco difícil, así que decidí hacerlo por capas. La primera capa con harta agüita y un poco más sutil y luego remarcarlo ya de manera definitiva. También descubrí que con un cotonito puedo ir borrando las imperfecciones y eso hace que sea mucho más fácil el trabajo y mucho más preciso todo. Ocupo alcohol porque es lo más efectivo a la hora de limpiar en este plástico. Después de limpiar algunos detalles y marcar algunas líneas, ya estoy lista para hacer el relleno. Esta es la mejor parte. Acá prefiero dar una capa delgada primero, que no sea tan perfecta, pero que cubra toda la imagen. Y luego doy 2 o 3 más para que ya quede un blanco más uniforme. Y así quedó. Ahora que la Sophie terminó los dibujos, animé el fondo de la carrera de Woody y además terminé el fondo de la segunda parte. Y así ya tengo todo listo para fotografiar la animación final. Lo quise hacer igual como se hacía antiguamente, que era con fotografía, no con escáner, que es más perfecto. De esta forma creo que se va a ver aún más parecido a como era en los años 20. Y así quedó mi versión de Toy Story como si se hubiera hecho en los años 20. Haz clic aquí si quieres ver un video donde explico los secretos del color en Kung Fu Panda.